Siempre acompañándoles a través de la pantalla de TV Azteca Guate, el mejor canal. No sé si están en la señal de Canal 8, en el link de Azteca Play. Lo cierto es que me complace poder tocar este tipo de temas que de repente por ahí nos hace falta también, y lo digo en forma general, como medios de comunicación en el país, socializar para entender. Y tenemos que ir a las fuentes confiables. Hoy tengo el gusto que nos acompaña aquí en el Foro Quetzal, Amílcar Rivera, analista político. Un placer saludarte. Mucho gusto, Susana. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos que tocar este tema que en definitiva viene a preocupar, pero más allá que eso, creo que debe de ocuparnos y saber cuál es el panorama y cuál es el papel que está jugando nuestro país, Guatemala, dentro del tema arancelario y específicamente con Estados Unidos. Bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que es importante, primero, entender que el mundo, con la llegada del presidente Trump, inició a cambiar y va a cambiar. Y tenemos que adaptarnos como nación, y a cada nación le tendrá que tocar hacer lo suyo. Estábamos en el proceso del globalismo y con esto pues cambiamos y nos vamos a una parte totalmente localista, que es lo que a Estados Unidos está yendo. Amílcar, ¿esto ya se veía venir? Yo creo que sí, el presidente Trump lo venía diciendo desde su campaña, o sea que él no está haciendo nada más que lo que él dijo. Lo que sí considero yo es que aquí en Guatemala lo escuchamos a él, pero creo que nuestras autoridades y nuestras políticas no han estado preparadas para enfrentar lo que se nos viene. Y cuando hablas de preparación, ¿a qué te refieres específicamente? Bueno, por ejemplo, cuando uno es nuestro país vecino, México, yo he visto a la presidenta que ha estado en reuniones, han estado planificando, ella ha estado planteando que tienen planes y han estado haciendo algunos tipos de acciones. Al día de hoy, yo no he visto que el presidente de Guatemala, más que un comunicado que el ministro de Economía dio, que es más una queja que una solución para los guatemaltecos. El arancel nos tocó el mínimo, pero nos tocó, y considero yo que va a ser difícil que eso se vaya a quitar. Lo que tenemos que tener son propuestas para nuestros productores, exportadores, qué y cómo les podemos apoyar como nación, o cómo el Estado, implementando una política, les puede apoyar para que ellos puedan ser más productivos. Porque tenemos que ser claros, el precio del producto guatemalteco en Estados Unidos se va a encarecer un 10%. Eso significa que al momento que la oferta se encarece, la demanda va a bajar. Y por supuesto que el peligro de que los exportadores vendan menos, eso es una realidad, y a ellos ya lo plantearon en sus comunicados también. El día de ayer y el día de hoy han estado ellos pues publicando ciertos comunicados de su preocupación, que eso se va a traducir al final en menos oportunidades de empleo para Guatemala, en menos divisas, y tenemos que enfrentar esa realidad. Tenemos que entender que con esta decisión del presidente Trump, reclamando situaciones, no resolvemos nada, sino que más bien nos tenemos que ocupar como nación buscando nuevos mercados. Pero aparte, Susana, debemos de entender también que los costos de producción del guatemalteco no han venido para menos, sino que cada día los costos de producción se han ido encareciendo día con día. Y puedo mencionar varios. La logística, nuestras carreteras. Bueno, que ese es un tema que lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y ni hablar con este asunto también de los bloqueos que ha venido a perjudicar la economía del país. Exactamente, tenemos, pero para ir en orden, carreteras, el tema vial, puertos y el aeropuerto, sí. Y a esto se suman los bloqueos. Entonces, lo único que estamos haciendo con eso es encareciéndole el costo a nuestros productores. El quinto tema que yo incluiría es la inseguridad que estamos viviendo, porque los productores, para trasladar su producto, tienen que pagar altos costos de seguridad. Entonces,
¿cómo vamos a poder, cómo podemos competir en Estados Unidos o en otra región si nuestros costos cada día se elevan más y más y más? Y vemos una política de pasividad de parte del Ejecutivo en este sentido, y no vemos, yo honestamente no veo en este momento una luz o una visión que nos estén planteando hacia dónde nos quieren llevar, sino simplemente, como decimos en buen chapín, como que sacaron la sombrilla y solo quieren ver pasar el agua, que eso realmente es tristeza. Pero sí, obviamente lo que nos viene a nosotros es un problema serio en menos empleos, y que nuestros productores cada día van a ser menos competitivos a nivel mundial. Y eso es importante tomarlo en cuenta para poder ser estratégicos como país, representados de una forma correcta a través del Ejecutivo para, lejos de ponernos alarmistas, saber de qué forma se va a poder plantear ante un gobierno como el de los Estados Unidos, que estamos hablando de un país desarrollado, y saber en qué forma se pueden hacer ajustes, renegociaciones. Si nos acaba de sintonizar, vamos a explicarles un poco qué es lo que está sucediendo. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó esta orden ejecutiva para incrementar los aranceles de una forma muy peculiar. Geopolíticamente somos muy interesantes, pero lo que nosotros les exportamos a ellos o lo que ellos nos compran es tan poco que en qué momento Estados Unidos se va a poner a negociar con nosotros. Si primero las mesas de negociación van a estar para los grandes países, para las grandes potencias, porque definitivamente Estados Unidos no va a poner un equipo a negociar cada país simultáneamente, sino que van a ir enfocándose en regiones sí, o en países poco a poco. Por ejemplo, lo que representa el mercado mexicano, por ejemplo, para Estados Unidos, comparado a lo que nosotros representamos China, como Guatemala, lo que representa a China, lo que nunca había pasado. Por ejemplo, hoy estamos viendo en Asia, China, Japón, que se están uniendo, el tema de Europa, lo que representa. Entonces, si nosotros nos toca que hacer cola, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar a sentarnos en una mesa para renegociar ese arancel? Entonces, yo lo que considero es que el país como nación debemos de plantearnos que eso vino para un buen tiempo, para quedarse, y lo que debemos de hacer es inteligentes. Hoy estamos viviendo una crisis que nos da la oportunidad para reinventarnos y para ser mejores. La gran pregunta es si vamos a dejar como nación a nuestros productores solos para que ellos se reinventen solitos, o va a haber una estrategia y una política de Estado para ayudarles a ellos a poderse reinventar. Y debemos de empezar a cambiar en Guatemala la forma en que estamos pensando. Por ejemplo, el SICA. Tenemos nuestra región más cercana, que es Centroamérica, pero que en lugar de ir fortaleciendo esos lazos de comercio con Centroamérica, pues se ha ido avanzando, pero a pasos tan lentos, y yo creo que este sería como un momento y una oportunidad que tenemos como centroamericanos de poder hacer una alianza estratégica y poder fortalecer nuestros lazos, de poder mejorar nuestro comercio interno en Centroamérica, y también que ya no nos miren solo como Guatemala, sino que nos miren como la región centroamericana. Claro. La gran pregunta es,
¿Quién está tomando ese liderazgo hoy por hoy en Centroamérica? A mí me encantaría ver al presidente Bernardo llamando a los presidentes de Centroamérica, convocando a una gran reunión y tomando ese liderazgo que nos hace falta para enfrentar este problema que se nos viene encima, que es grave. Y aparte de eso, toda esta guerra comercial que puede venir o que va a venir o que ya inició a nivel mundial, las grandes potencias tenemos que esperar cuál va a ser la reacción de China, de Europa, cuál va a ser y qué efecto inflacionario va a tener. Sí, porque al final sí venimos también a tener repercusiones. Y si esto va a ralentizar la economía mundial, si lo va a ralentizar en Estados Unidos, y si la economía de Estados Unidos sufre, como hemos dicho muchas veces, han dicho muchas personas, una gripe, a nosotros nos va a parar dando una pulmonía. Entonces, tenemos que tener y tomar ese liderazgo. Yo veo una gran oportunidad también para podernos reinventar y poder empezar a cambiar la forma en que pensamos. En Guatemala, lamentablemente, hemos pensado siempre muy mediocremente. Por ejemplo, el tema del aeropuerto es un grave problema. A mí me da vergüenza, me da tristeza como guatemalteco ver que todo ya ha girado por meses, en que si tenemos gradas eléctricas o no tenemos gradas eléctricas. Honestamente, a mí me da vergüenza como guatemalteco que nuestras autoridades pongan eso como lo más importante cuando lo que necesitamos Hay temas de fondo. No, pero el aeropuerto necesita una renovación completa. Sí, estoy de acuerdo. En ese sentido... Y es la primera cara, el rostro que le damos a la gente. En ese sentido, Susana, aquí como guatemalteco caemos a lo absurdo y lo ridículo pensando en que queremos seguir siendo dueños de un aeropuerto que no podemos administrar, no de este gobierno, por décadas. Sí. Por décadas. Yo soy de la opinión que el aeropuerto lo deberíamos de concesionar y que venga una multinacional a invertirle millones de dólares y poder tener un aeropuerto de lujo y poder recuperar los hubs que son necesarios para Guatemala, que es una nación una nación, un país rico con un pueblo pobre, que ese es otro asunto. Y en muchos años mal administrado también. Los puertos, a mí me da vergüenza. Por ejemplo, un diputado que salió diciendo de que había tanta cola de barcos porque había mucho comercio, cuando lo que tenemos es que los puertos no tienen la capacidad para poder atender la demanda que estamos teniendo. Entonces, yo miro Honduras, El Salvador construyendo sus puertos, que ya no son administrados realmente por ellos, sino que los dieron en concesión y lo que están recibiendo son millones de dólares a cambio, que lo que están haciendo es generando empleo y mejorando la logística. Pero en Guatemala seguimos metidos con el cassette que tenemos que tener y administrarlo todo el gobierno, que ha sido un mal administrador. ¿Será que falta de conocimiento, voluntad política? Con esa pregunta quiero hacer una pausa, porque está muy buena la conversación, estamos aprendiendo contigo. Vamos al corte comercial en Susana 360. Quédese, estamos conversando con el analista político Amílcar Rivera. Ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de TV Azteca Guate. Estamos con el analista político Amílcar Rivera y te hacía la pregunta antes de ir al corte comercial. ¿Esto es falta de conocimiento, falta de voluntad política o un poco de todo? Yo creo que el gran problema de no resolver el problema del aeropuerto y el puerto es que normalmente cuando el político o la autoridad guatemalteca piensa en que se debe de concesionar algo, lo que está pensando es cómo se lo queda él o ella. Entonces, al final del día, nunca lo hacen, porque no encuentran como el andamiaje de cómo poderse quedar con los activos del país. Entonces, también tiene que cambiar esa actitud.
Y también como nación tenemos que entender que hay necesidad de que ciertos activos de la nación que hemos manejado mal, lo maneje gente que realmente tenga la experiencia y aparte que traigan los millones de dólares a venirlos a invertir. Pero ¿cuál es el problema? Se quiere concesionar algo y lo primero que se pregunta o lo primero que se quiere, que todos lo sabemos, es cómo me hago socio de esa empresa, de la autoridad, para quedarme con una buena parte y quedarme con la utilidad. Y eso es lo que no ha permitido, Susana, que realmente el país salga adelante. Hay corrupción, ¿no? Pero debemos, no ser idóneo para pero el también puesto. debemos de cambiar ese pensamiento de que todo lo debe manejar el gobierno. Si seguimos pensando que todo lo debe de manejar el gobierno, vamos a seguir obteniendo lo que hasta el día de hoy tenemos, que es un fracaso absoluto. Por ejemplo, el periférico que tanto tiempo se ha hablado. Periférico lo debemos de dar a una empresa, a una concesionarlo y que lo hagan de una vez con todas las licencias y que pueda ser algo como la VAS, que la VAS ha sido un proyecto exitoso y ha funcionado y que eso vendría a traernos recursos frescos a nuestra nación. Pero tenemos que cambiar la mentalidad, la autoridad, pero también el pueblo de Guatemala. Mentalidad, autoridad y el pensamiento también del pueblo de Guatemala. Sí, porque si seguimos queriendo nosotros, porque también aquí en Guatemala seguimos pensando muchas veces que el pueblo de Guatemala, que el gobierno es el que debe de hacer absolutamente todo. Debe manejar los puertos, debe manejar los aeropuertos, debe de hacer el periférico, todo. Entonces, esa mentalidad y los políticos, y eso hay que reconocer, cuando vienen los procesos electorales o cuando están haciendo gobierno, con tal de, entre comillas, congraciarse con la gente y también viendo con qué se quedan, quieren que el Estado, el gobierno maneje todo mal manejado y al final lo único que paramos teniendo es malos servicios, el país no avanza. Y obviamente los políticos se paran quedando con un montón de cosas que no les corresponden. Mira, a ellos. dentro de mis anotaciones tengo que la economía nacional, tomando en cuenta el año recién pasado, 2024, nuestras exportaciones al país del norte fueron de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Sí. Tomando en cuenta esto, sabemos que el porcentaje para nosotros dentro de estos 185 países es el 10%, ¿no? Muy diferente al tema de Nicaragua, que ya después me encantaría que nos explicaras para la gente que también recién se socializa con este tema, que no es algo fácil, el tema de la economía, y lo platicábamos fuera de cámara con tu esposa, con Carolina, que te acompaña. Pero antes de tocar esa tabla de porcentajes, esto con base a la información que te acabo de dar de estas exportaciones, ¿cómo vendría para el guatemalteco de a pie, para nosotros que somos los que estamos pagando impuestos, para los que no, en general, cómo vendría a repercutir el tema de estos aranceles que han sido ya anunciados por el gobierno de los Estados Unidos? El gran problema que tenemos es que vamos a vender posiblemente menos. ¿Cuánto menos? Es bien incierto el poderlo predecir. Pero, por ejemplo, que vendiéramos un 10% menos, un 15%, un 20% menos. Lo que tenemos que pensar es que al momento en que vendamos menos o exportemos menos, automáticamente se van a quitar o se van a perder empleos. Entonces vamos a tener más guatemaltecos desempleados y posiblemente vamos a llegar a tener empresas que cierren. Yo estaba hablando el día de ayer. Eso es delicado. Sí, el día de ayer hablaba con unos amigos que se dedican a exportar, porque lo que más exporta Guatemala a Estados Unidos en buena parte es parte de agricultura y parte de textiles también. Entonces, al momento que nosotros exportemos menos, automáticamente los empleos se pierden. Alguien decía, bueno, pero que le bajemos un poco el precio. No se puede, Susana. Sí. No se puede, porque los márgenes de utilidad que tienen los productos que estamos exportando son márgenes muy pequeños. Entonces nosotros como Guatemala tenemos que seguir vendiendo al mismo precio y el estadounidense va a ser el que va a pagar ese 10% extra. Claro,
Uno dice, bueno, no lo pagamos nosotros, lo van a pagar ellos. Está bien, pero el problema que tenemos es que ellos, al subir el costo o el precio en el que ellos van a comprar, el tema que ellos puede ser que van a comprar menos. Menos, claro. ¿Por qué? Porque la oferta está subiendo de precio. Claro. Entonces la demanda automáticamente va a bajar. Entonces nos van a decir, ya no nos mandes 100 productos, mandanos 80, mandanos 70, mandanos 90. Y ahí es cuando tu parte operativa se ve afectada, porque ya no tienes el mismo y ahí entonces es cuando el empresario lo único que va a hacer es recortar costos, y el primer costo que va a recortar es el empleado. Y digámosle, aquí existen muchas cooperativas también que ayudan al pequeño agricultor. Pero el pequeño agricultor también, si antes tenía 10 personas, 10 jornaleros o 5 jornaleros, al momento que le pidan menos producto y él gane menos, va a disminuir. En lugar de tener 10, en lugar de tener 5, va a tener 3. Y entonces eso va a provocar también que tengamos menos circulante. Y si tenemos menos circulante, el problema es que el guatemalteco cada vez va a tener más dificultad en poder adquirir los productos o servicios que necesita. Entonces, alguien podrá pensar, perdón, a mí no me va a afectar que yo no estoy metido en el mercado exportador, pero al momento que tengamos menos divisas, al momento que personas se queden sin empleo, automáticamente lo que va a pasar es que todos como nación vamos a tener un poquito menos. Entonces, es un efecto dominó, para describirlo de una forma más simple. Eso es lo que debemos de entender, que el efecto va a ser para todos, algunos más, a otros menos. Y a los únicos que no les va a afectar, obviamente, son a los que están en el gobierno, que posiblemente lo único que van a hacer es subirse sus salarios, como ha estado ocurriendo hasta el día de hoy. Bueno, ni me recuerdes eso, porque ¿verdad? Es un tema complejo, ¿no? Y que la ciudadanía ha levantado la mano y nos ha dicho rotundamente que esto es una locura lo que se ha realizado. Entonces, ¿tenemos que ser más competitivos? Sí. ¿Cómo podemos ser más competitivos? Bueno, el agricultor necesita acceso a la tecnología. Que eso es un costo. Pero eso necesita créditos blandos. A mí me encantaría escuchar al presidente, al ministro de Economía, al ministro de Agricultura, salir y decir, miren señores, tenemos este programa con este financiamiento, claro, con cierto tiempo de gracia, concretos. O sea, con cosas que son reales y tangibles. Y la otra, me encantaría ver un plan, una propuesta donde diga, miren señores, para el tema de los puertos por aquí vamos, el tema del aeropuerto aquí vamos, las carreteras vamos a hacer estas acciones, pero las noticias que oímos, por ejemplo, en el tema de las carreteras, es que este año no volvieron a contratar mantenimiento para las... Bueno, mira, solo en el tramo de Palín-Escuintla, cuánta plata se fue, y en un solo tramo carretero, sin contar todas las que hacen falta. Pero yo te diría que no tenemos que pensar tanto en cuánto se gastó ahí, sino que en cuánto, claro, es importante saber cuánto se gastó, pero cuánto perdió Guatemala. Es que esas son las cosas que, digámosle, yo escucho. En la economía. Que yo escucho, bueno, esto costó tanto. Que habría que sumarle las pérdidas económicas. Por ejemplo, yo vi en un medio de comunicación que hicieron un cálculo con empresarios de cuánto perdimos por 2 días de paros. 1.200 millones de quetzales. Y el otro problema que tenemos, que ya lo mencionamos, es los bloqueos. Porque hoy en Guatemala, lamentablemente, se le perdió totalmente el respeto a la autoridad y todo mundo hace bloqueos como quiere. Y creen que ahí están afectando al gobierno. No, y ahí no la afecta factura la pagamos todos los ciudadanos. Nada al gobierno. Por ejemplo, yo escuché ahorita el tema de los, que tal vez se sale un poquito del tema, pero lo voy a mencionar, que los 48 cantones dicen que no van a dejar entrar a ciertos camiones de ciertas empresas a Totonicapán. Porque están exigiendo la derogación. Entonces, del acuerdo para el salario. ¿A quién están afectando? Sí, a nosotros mismos. Mucha gente de Totonicapán que trabaja en esos camiones, de repente esos días no van a ganar sus horas extras, no van a ganar sus comisiones que ganan por venta y de repente los paran despidiendo. O sea, el pueblo afectando al mismo pueblo. ¿Por qué? Porque se cree que afectando al empresario se afecta al gobierno. Y al final no se afecta al gobierno. El gobierno, de todos modos, tenemos que entender que el gobierno nunca va a quebrar, Susana.
¿Por qué? Porque el gobierno tiene acceso a pedir los créditos que se le dé en gana. Y actualmente estamos financiando un gran porcentaje del presupuesto de la nación a través de créditos. Entonces, no podemos seguirnos afectando los unos con los otros. Pero también la falta de carácter y la falta de autoridad de las autoridades son los que provocan esto. Ahí han dicho que lo que pasa es que son gente acarreada, van y son gente acarreada, que agarren a los líderes y que los zampen al bote, porque también sí, es un delito. Porque también si no al final lo van a seguir haciendo como una pandemia. Vamos a acabar a nuestro país. Mira, tengo que ir a la pausa, pero antes, Amílcar, me gustaría que nos explicaras, porque me están preguntando en redes sociales, cómo es que se decide, para entenderlo, estos porcentajes en la tabla de los aranceles, porque por ejemplo, una Guatemala, El Salvador tiene 10%, y Nicaragua, que bueno, sabemos que hay un dictador, y esto no es un secreto, se le ha puesto un impositivo mucho más alto. Y así. Perfecto. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay una fórmula que han estado sacando. Obviamente hay, digámosle, ellos están viendo el tema de la balanza comercial, ¿verdad? En lo que nosotros les vendemos y lo que nosotros les compramos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, tú ya lo dijiste, más o menos son 4,000 y pico, 5,000 millones de dólares. Pero nosotros les vendemos, nosotros les compramos un poquito más de 10,000. Eso significa que la balanza para Estados Unidos con Guatemala es positiva. Entonces, digámosle, como que esa fórmula que sacaron ahí, que están utilizando, en el caso nuestro no es tan real, porque entonces en todo caso nosotros no deberíamos de tener ese cálculo. Pero también están tomando en cuenta que dicen que nosotros les estamos cobrando el IVA al producto cuando ellos entran. Sí. Ese es otro argumento que se está manifestando y se está manejando. Y no sé, porque eso sí no ha salido en ningún lugar donde esté claro, si están tomando en cuenta la cantidad de remesas que están mandando nuestros guatemaltecos, porque si incluimos las remesas, obviamente sí, la balanza comercial está totalmente a favor nuestro. También ha planteado de que en algunos países, él lo ha dicho, de China, por ejemplo, y Europa, que les tienen aranceles a los productos norteamericanos, y es por eso que él está poniendo esos aranceles. O sea, está viendo la balanza comercial más los tipos de aranceles que se tienen. O sea, la fórmula no es una fórmula tan estricta, digámosle, tan sencilla como decir, mire, A más B más C dividido Z, sino que es una situación un poquito más compleja y varía de ciertos. Sí, te lo decía porque temas. Aquí me preguntaban que si tenía que ver la parte política y por eso hacía referencia yo al tema de la dictadura. En la parte política es un poquito complicado, porque por ejemplo Israel, si no mal me recuerdo ahorita, la tiene alta, la tiene arriba. 17% tiene Israel. Israel, estamos claros que es un aliado, un amigo o un hermano, y podríamos decir Estados Unidos protege a Israel, pero aún así le puso un 17%. Entonces, hay diferentes, esa fórmula y esa decisión está basada en la balanza comercial, está basada en el trato que le dan los países a los productos estadounidenses. A los aranceles que tienen. Entonces, no es una fórmula fija, sino que es varios aspectos, pero también vemos, por ejemplo, el tema de los vehículos, que dijeron, bueno, 25% parejo, porque él lo que está planteando es que las fábricas regresen a Estados Unidos. O sea, es un tema bastante... La hora de la liberación, complejo, recuerdo que también lo denominó cuando pero es un tema complejo donde él prácticamente se la está jugando, por decirlo en palabras más sencillas, y también hay que reconocer algo. El gobierno de Estados Unidos, en términos de recursos económicos, con esta acción se está fortaleciendo y muchísimo. Me quedo con eso. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos.
En el fútbol, cada jugada cuenta. Y en la Casa del Fútbol, cada análisis marca la diferencia. Con los expertos que saben, desglosamos cada gol, cada estrategia y cada detalle. Acompáñanos en la Europa y Conference League junto a Robinson Ortiz, Byron de León, Stephanie Soto, Luis Solares, Gustavo Velázquez y José Antonio Corado. Si quieres vivir el fútbol con la mente de un estratega, la Casa del Fútbol, donde el análisis experto y la pasión por el fútbol se encuentran. Gracias por continuar con nosotros. La verdad es que es un tema bastante escabroso, pero importante de entender, de socializar y, por supuesto, de analizar. Amílcar, actualmente está vigente el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, bueno, nosotros como región, Centroamérica y Guatemala, obviamente, que está aquí. Con esta orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿se pone en riesgo este acuerdo comercial, que es lo que se ha estado manejando? De hecho, el Mineco creo que fue que también lo puso sobre la mesa. Sí, yo creo que hay que entender que todos los tratados de libre comercio tienen sus letras pequeñas, por decirlo así, donde en ciertos momentos se le da cierta libertad, dependiendo si hay alguna emergencia o algunas cláusulas, ellos pueden poner o hacer ciertos cambios arancelarios. Entonces, yo estaba platicando con una persona que es experta en estos tratados y él me decía, mira, hay ciertas líneas pequeñas que se quedaron en esos tratados que le permite a Estados Unidos en cierto momento poner estos aranceles. Obviamente también dice que al haber un cambio en ciertas emergencias, ellos lo pueden hacer, pero también dice que tenemos la oportunidad de sentarnos a poder encontrar una salida a estos cambios. Pero era lo que yo le decía hace un rato, de que en términos de prioridades, en la cola, ¿dónde estamos nosotros como nación para podernos sentar y renegociar este tema? Cuando son 185 China, países. Japón, Corea, Canadá, México, Brasil. Y Canadá, por cierto, que recuerdo que también se puso como en un estira y encoge con el tema de los automóviles. Bueno, y el tema energético también. Pero hay un tema ahí, yo creo que todas las acciones muchas veces son para llegar a ciertas negociaciones y poder encontrar una salida. Lo que sí yo creo es que las reglas del juego cambiaron a nivel mundial y que eso lo que nos trae es, si no entendemos nosotros como nación y no mejoramos y no cambiamos internamente, si no cambiamos, sí nos puede afectar muy grandemente este cambio mundial que está ocurriendo en este momento. ¿Y sabes qué pienso también? La deportación, porque ese es otro de los panoramas que debemos de tomar en cuenta. Pero digámosle... Porque me decías desempleo, y si comenzamos a recibir más... Pero digámosle, hasta el día de hoy, digamos, los números de deportación... Se ha mantenido. Se ha mantenido, o sea, no hemos tenido un aumento considerable que nos pudiéramos preocupar. O sea, eso ha venido casi igual prácticamente. Pero tenemos una gran oportunidad, Susana. Pero las grandes crisis son grandes oportunidades. Pero ¿de quién depende que esa oportunidad se pueda concretizar? En las acciones que como nación podamos hacer. Y obviamente esas acciones deben de ser dirigidas por la cabeza, por el líder que se eligió el año pasado. Sí, para tomar decisiones importantes. Hoy le corresponde al presidente de la República ponerse al frente de todo esto. Yo quisiera que el presidente convocara, pero eso debería haber sido ayer, convocara al sector exportador
y que se pueda hacer una estrategia en conjunta. Y el presidente se le ha reconocido que ha tenido experiencia en relaciones internacionales. Sí. Entonces, bueno, si tenemos un presidente que ha tenido experiencia en relaciones exteriores, hoy es el momento de sacar la casta. Sí. Hoy es el momento de que ese presidente pueda poner en práctica toda su experiencia. Me encantaría haber reunido al sector exportador con el ministro de Agricultura, con el ministro de Economía, con el ministro de Comunicaciones, con el canciller, encabezado por el señor presidente y la señora vicepresidenta, el ministro de Finanzas, también para encontrarles un apoyo a ellos y poder salir adelante. Y no dejar solos a los exportadores. Pero tenemos que cambiar la mentalidad, porque si seguimos pensando en que todo lo va a hacer el gobierno, no, tenemos que cambiar esa. Y vuelvo a repetir, me encantaría haber reunido al presidente Bernardo con los presidentes de Centroamérica, pero siento que hay una pasividad. Pero mira, las cámaras empresariales sí se han pronunciado. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura? O sea, ellos están preocupados. Ellos están preocupados y alarmados porque ellos saben, ellos tienen experiencia, ellos conocen ese mercado. Ellos están preocupados y saben que lo que viene es que les va a bajar las ventas. Y al bajarles las ventas, ellos van a tener que tomar grandes decisiones que al final es dejar gente sin empleo. Están preocupados por eso, lo están diciendo. Ahí los comunicados, solo que no sepamos leer lo que ellos están escribiendo, pero ellos están preocupados y están claros lo que nos va a afectar. ¿Y qué pasaría si entonces vemos esta pasividad, si no hay liderazgo, si no hay tomas de decisiones concretas? ¿Qué debería de hacer entonces este sector de exportadores de pequeña, mediana y gran empresa ante una emergencia así, tomando en cuenta lo que tú mismo dices de que la crisis nos da la oportunidad? ¿Diversificarnos en otros países? Yo pienso que lo que tenemos que, ellos, si al final el gobierno los deja solo, porque ellos han logrado salir adelante y están donde están y han sobrevivido, no por políticas de nación, sino que por propio esfuerzo de mucha gente. Pienso que ellos, ya las cámaras centroamericanas, estoy seguro yo que ya están en contacto y estoy seguro que van a encontrar una salida. El gran problema es que eso va a ser más lento y va a haber gente afectada, gente que pierde su negocio, gente que pierde su empleo y al final eso nos va a afectar a todos los guatemaltecos porque el circulante va a disminuir. Entonces ese es un tema que sí nos debe de preocupar y el llamado es en este momento al presidente de la República a que él pueda tomar el liderazgo que le corresponde y que se ponga al frente de esta situación y que los exportadores no se sientan solos. Porque yo al día de hoy... ¿Has podido conversar con algunos de ellos? Sí, hablaba con ellos y se sienten solos, Susana. Ellos se sienten solos, se sienten que van a enfrentar esta situación sin el apoyo como tirarte al océano, entonces ellos obviamente han estado acostumbrados a nadar solos, pero este es el momento, por eso decía, esta es una oportunidad a que como nación se enfrente esta situación y podamos salir adelante. Esperemos que el presidente se ponga al frente y que podamos encontrar una salida como nación para el bien de todo el pueblo de Guatemala. Otro tema aquí y que al final podríamos pensar no tiene que ver el asunto arancelario con la realidad del país, pero la verdad es que sí, porque viene a ser también, y así lo veo yo, tipo analogía, como un juego de ajedrez. Un juego donde podemos perder o ganar y que en la gran mayoría estamos perdiendo como país, no solo por lo que tú acotabas de los bloqueos, porque nos viene a afectar en la parte económica y social. Vemos la violencia imperante, vemos la falta de atención en la salud pública. Entonces, tú como ciudadano, y yo sé que la gente que nos está viendo lo piensa y lo siente porque yo los leo en las redes sociales, me dice, Susana, si ni siquiera se ha podido controlar
el tema de la violencia en las calles, que no es una percepción y se molesta mucha gente cuando lo digo, porque en su momento es que sí, se puso de moda esa palabra y es que es una realidad lo que se vive. Entonces, ¿qué necesita? Porque no se trata de pelear ni de criticar, pero sí de ser realistas. ¿Qué se necesita para poder tener una correcta administración y no descuidar temas prioritarios como la salud de los guatemaltecos, la educación, la nutrición, como este asunto que tenemos que abordar de los aranceles? Sí, digámosle, las prioridades que necesita el guatemalteco en este momento, desde mi punto de vista, es obviamente cuando vamos a cada tema o a cada necesidad o a cada institución de gobierno, todo es un desastre. No de este gobierno, sino que por años, ¿verdad? Sí. Pero yo considero que se le debe de apostar y se debe ver el esfuerzo, número uno, seguridad, porque aparte que nos cuesta las vidas de los guatemaltecos, nos está impactando los costos de producción muy fuerte. Número dos, la logística, que ya lo dijimos, que son carreteras, puertos y aeropuertos. En el caso de los puertos y los aeropuertos, que no los maneje el gobierno, sino que los concesionemos para atraer millones de dólares que van a venir a generar empleo y nos van a volver, nos van a automáticamente bajar los costos para poder hacer la logística interna y externa hacia afuera del país. Y el otro tema importante que creo que se tiene que concentrar es el tema de la educación. El nivel educativo en Guatemala es triste, la primaria es la única que está cubierta, pero el 65% de los guatemaltecos no han sacado sus básicos y el 75% no han sacado su diversificado. Esa es la realidad del guatemalteco. Queremos atraer otro tipo de inversiones a Guatemala que buscan una mano de obra más calificada. Es difícil cuando la gran mayoría de nuestra población no ha podido sacar ni el diversificado ni los básicos. Entonces el tema de la educación debe haber una inversión muy fuerte, pero también, esto yo vuelvo a repetir, tenemos que cambiar la mentalidad. Aquí estamos pensando en que hay que construir institutos, cuando hoy la tecnología a través del internet podemos llegar a cualquier rincón y tener una educación virtual, pero tiene que haber una transformación en la forma de hacer las cosas en nuestro país y adaptarnos para poder tener esa transformación. El otro aspecto es ¿cuánto dinero está perdiendo nuestra Guatemala? Alguien me decía a mí hoy, es que hay que hacer más pequeño al gobierno. Yo creo que no es tanto hacerlo más pequeño. Lo que hay que arrancarle son a todos los parásitos que tiene el gobierno, que lo están drenando. Yo creo que todas las instituciones son importantes y son buenas y nacieron con una buena visión, pero tenemos que reducir o quitar todo eso que está drenándole. Entonces, tenemos una gran oportunidad, Susana. Me quedo con eso, que tenemos una gran oportunidad. O sea, no podemos ser fatalistas, sino que siempre que viene una gran crisis, viene una gran oportunidad. ¿De quién depende? Número uno, de cómo vemos las cosas. Tenemos que planificar, pero hay que actuar. Sí, planificar y ejecutar. Te agradezco mucho. Ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, ahora que mencionabas esto de la forma en cómo está constituido el gobierno y que mucha gente dice, sí, tenemos además demasiadas personas que sí hay que quitar a los parásitos. Esto era como lo que mencionaban con el tema del sueldo de los diputados. Y lo digo porque a la fecha todavía no veo yo el tema de la derogación. Que decían, no, es que hay que pagarles así, hay que pagarles el triple para que no roben. No, por favor. Es que a uno no le pagan para que no roben. O sea, todo empleado es digno de su salario, pero no de esa manera. Yo creo que tiene que llegar el día que los diputados, alcaldes, concejales, presidente y vicepresidente no sea un trabajo para obtener un salario, sino que la gente que lo haga lo debe de hacer por amor a la nación. Claro. Y debe de ser gente de éxito, comprobado, para poder cambiar esa mentalidad, porque no solo son los diputados, si uno mira alcaldes, mira por todos lados, concejales, o sea, entonces
creo yo que debe haber una transformación en la forma de ver el gobierno. Ojalá que un día lo podamos ver. Seguramente que así será. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Será hasta una próxima edición de Susana 360.